Dios les bendiga, queridos hermanos. Este es el pastor de la iglesia Dios es Amor. Mi nombre es Marvin Molina. Para mí es un privilegio poder llevar la palabra del Señor y un gusto poderles predicar y llegar hasta donde tú estás. Nosotros estamos en el 3535 de Dixie Road en Mississauga, Ontario. Eres bienvenido. Nos reunimos a las 2 de la tarde cada domingo. Bien, mis hermanos, queremos predicar la palabra del Señor. Y la pregunta que les traigo este día es: ¿puede faltar la fe aún cuando ya la tienes? Quiero llevarlo a una parte de la Biblia donde nos enseña que Jesucristo intercede por los discípulos. Si usted va a la palabra de Dios, si es tan amable, puede ir a Lucas 22:32, donde Jesús dijo a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hablando de Pedro, uno de los discípulos de Jesucristo, fue uno de los discípulos más cercanos de Jesucristo. De los discípulos de Jesús, es el más reconocido en el ámbito religioso. Pedro, el discípulo, era honesto, abierto, transparente, expresivo. Por lo tanto, sabemos mucho más de él que del resto de los discípulos de Jesucristo. Pedro fue quien le dijo a Jesús: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Cuando Jesús les preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? En un instante, Pedro responde con toda agudeza intelectual y emocional: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús les declaró a sus discípulos que había de padecer y morir por los pecados de toda la humanidad, Pedro inmediatamente, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Usted puede ver la respuesta emocional de Pedro a la misma idea, porque le llevó a un lado de acuerdo a la palabra. Es decir, que de una manera de proteger a Jesucristo, lo agarró quizás del brazo y lo llevó, y sosteniéndolo le decía: que ninguna de estas cosas te suceda. E inmediatamente el Señor le dijo: quítate delante de mí, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Se imagina usted, mi querido hermana, mi hermana, los sentimientos encontrados en Pedro? ¿Puede imaginarse usted lo que Pedro sintió? Donde quiero llamarle la atención es donde dice la Biblia en Lucas. Si usted es tan amable, puede ir a la palabra del Señor, Lucas 22 del 31 al 34, donde está este encuentro, donde Jesús le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Y él le dijo: Pedro, le dijo el Señor Jesús, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Lo que está pasando, en otras palabras, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, presta atención. Satanás ha exigido tenerlos a todos, zarandearlos como trigo, pero he orado por ti, Pedro, he orado por ti, Simón, para que tu fe no falle, y cuando hayas regresado fortalecerás a tus hermanos. Y ahí es donde yo me quiero detener contigo, mi hermano, porque está diciendo que el Señor Jesús ha intercedido por Pedro para que la fe no le falte, para que la fe no le falle. Sí, ahí con el problema que puede tener, que podamos tener, el Señor está diciéndole a Pedro, y ahora te dice a ti y me dice a mí: ahí con el problema que tienes,
yo estoy orando para que tu fe no falte. Si estás enfermo, hermano o hermana, Jesucristo está orando por ti para que tu fe no falte. Si hay un problema que no lo sabe nadie, pero lo sabe el Señor y lo sabes tú, el Señor Jesucristo está diciendo que tu fe no falle. Si tu hijo o tu hija está en problemas y estás orando, la Biblia nos dice de esta manera, que Jesús nos dice a nosotros que tu fe no falle, que tu fe no falte. Recuerda lo que la palabra nos dice. El Salmo 23:4 nos dice: aún si voy por valles tenebrosos, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará. La Biblia nos enseña que el Señor nos hace pasar por valles tenebrosos, pero que Él estará con nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe que nuestra fe puede fallar, que nuestra fe puede faltar. Dios ha prometido estar siempre con nosotros y Él nos librará. Y esta es la palabra de consuelo y esta es la palabra de ánimo que Dios te está dándote a ti, hermano, hermana. Que tu fe no falte, porque Él está contigo. Déjame decirte, la fe no es un sentimiento, vivimos por fe. De acuerdo a la palabra, si tú has aceptado a Jesucristo como tu Dios y Señor de tu vida, y el Señor Jesucristo es tu Salvador y tu Redentor, ten fe en Jesucristo. En 2 Corintios 5:7 nos dice que el creyente, el hombre y la mujer de Dios, el hijo y la hija de Dios, no vive por sentimientos, no vive por vista, sino por fe. 2 Corintios 5:7. Lo que quiere decir es que por ahora lo que podemos ver, lo que podemos palpar es momentáneo, pero nosotros vivimos por la fe. Si basamos nuestra fe en nuestros sentimientos, podríamos ser confundidos. Necesitamos tener una fe más estable, y esta fe estable solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, y Él nos dará por su Santo Espíritu fortaleza para atravesar cualquier situación en lo que suceda. ¿Por qué? Porque los sentimientos fallan. Esto le sucedió a Eliseo con su criado. La Biblia nos dice en 2 de Reyes del capítulo 6 del 16 al 17, la historia como cuando había una guerra entre el reino de Siria y el reino de Israel. Dice que el rey de Siria mandó a su ejército a capturar y a agarrar a Eliseo. Y llegaron en la madrugada en el pueblo donde Eliseo estaba. Y cuando llegaron, el siervo de Eliseo salió y le dijo: estamos rodeados por el ejército de Siria. Cuando salió el profeta Eliseo junto con su criado, le dijo Eliseo a su criado: no te preocupes, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice la Biblia, y tome cuidado en esto, y dice la Biblia que Eliseo oró para que fuesen abiertos los ojos de su criado. Y dice que le dice, literalmente le dice así al Señor: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces, dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Así, mis hermanos, donde tú estás, donde Dios te tiene en este momento, o la situación que estés atravesando, Dios tiene ángeles, carros de fuego cubriéndote, cuidándote. Nuestros sentimientos, sí, a veces nos pueden fallar, y nos fallan y nos hacen tomar a veces decisiones erróneas. Y tengo esta pregunta para ti en cuanto a tu fe. Jesús le estaba diciendo a Pedro: he rogado para que tu fe no falle.
He rogado para que tu fe no falte. Yo te pregunto, mi hermano, ¿te ha fallado la fe alguna vez? ¿Te ha faltado la fe alguna vez? En lo personal, a mí me ha fallado algunas veces, porque me he dirigido por mis propios sentimientos. Y Jesús le está diciendo a Pedro: yo he rogado para que tu fe no falle. Y es que la fe puede fallar, y es que la fe nos puede faltar. Tus sentimientos pueden ser tus enemigos más fuertes y te pueden volver vulnerable ante los problemas que tú estés confrontando. Vea, hermano, Jesús nos está diciendo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Déjame llevarte al Antiguo Testamento otra vez, donde está José, el hijo de Jacob, que fue agredido por sus hermanos. Dice que cuando José llegó donde sus hermanos, sus propios hermanos le agredieron, le quitaron la túnica, y después de haberle quitado la túnica, lo echaron a un pozo seco. Y estando en el pozo seco, los hermanos hacían planes cómo matarlo. ¿Te imaginas, hermano, cómo se habrá sentido José, un muchacho que probablemente estaba entre los 16 y 20 años, oyendo de sus propios hermanos que deseaban matarle? Ahí estaba metido en el pozo, con hambre, con sed, en un lugar desértico, y los hermanos hablando cómo deshacerse de su propio hermano, de José. Pero José, aunque estaba en el pozo, él se recordaba de que Dios iba a estar con él. Dios le había mostrado en sueños que él estaría por encima de sus hermanos. Y esto es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Nos ha dado sueños diciéndonos que Él estará con nosotros, que Él peleará las batallas nuestras. ¿Se imagina usted José, un muchacho de alrededor de 20 años? Y dice que su hermano Judá le dijo: no lo matemos, vendamos. Y fue vendido como esclavo, llevado a una tierra con otra cultura, otro idioma, y fue vendido como esclavo y llevado a la casa de Potifar. Y estando con Potifar, de ahí fue llevado a la cárcel. Pasaron 17 años en esa prueba, pero dice la palabra que Dios estaba con José. Y eso es lo que Dios te está diciendo a ti ahora. No importa el problema que estés pasando, no importa la enfermedad que estés pasando, la situación adversa que estés pasando, Dios y su amor es más grande que ese problema, es más grande que esa enfermedad. Es lo que estás atravesando, va a ser para llevarte a una escala mayor espiritual en lo que es tu relación con el Dios Todopoderoso. Y esta es la palabra de poder y de consuelo que Dios quiere darte ahora. Aunque pases por un valle tenebroso, Él estará contigo. Su vara será tu conforto, te dará valor y te confortará tu alma. Eso es lo que Dios está haciendo. Donde estés, es mi oración de que tu fe no falte, de que seas bendecido y que tu fe sea fortalecida. Aún estando en la cárcel, Dios sacó a José y lo puso como primer ministro de Egipto, donde Dios lo bendijo y lo puso por encima de sus hermanos. ¿Por qué? Porque José se fortalecía en la visión que Dios le había dado. Y así, hermano, seas tú fortalecido este día, seas tú fortalecida, mi hermana amada, que Dios te fortalezca y que puedas sanar de tu enfermedad, que puedas decir: Señor, aquí está mi fe, yo saludo mi fe, Señor, porque mi fe no falta, mi fe está puesta en ti, oh Dios Todopoderoso, porque yo he confiado en Jesús, quien murió por mí en la cruz, y Él dijo que estará por mí. El Dios que es todopoderoso está de tu lado y está para librarte de toda enfermedad, está para librarte de
todo ataque demoníaco que pueda venir, porque Dios ha estado contigo y estará contigo. La Biblia nos enseña que todos los humanos de alguna u otra manera tenemos fe, pero no siempre la utilizamos de acuerdo a los deseos de Dios. Por ejemplo, algunas personas pueden tener su fe, su esperanza en partidos políticos, pueden tener su fe o su esperanza en los ahorros o en lo que el banco les va a proveer, o el sistema financiero. Y así podríamos enumerar algunas clases de fe que las personas tienen, pero no es esa la fe que Dios quiere que tengan. Hebreos 11:1 dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Habrá momentos en que sintamos que quizás nuestra fe esté por el suelo, como si no tuviésemos fuerzas necesarias para llevar adelante el problema. Si es así, hermano, fortalécete en la fe, porque Jesucristo ha orado para que tu fe no falle. En otras ocasiones quizás tengamos la fuerza suficiente para levantar la mirada y esperar en la palabra que Dios nos ha dado y creerle a Dios que Dios ha dicho que estará con nosotros, que Él nos librará en la batalla. Saluda pues, mi hermano, mi hermana, saluda tu fe en Jesucristo. Dile a Jesús: yo tengo fe en ti, mi Dios. Perdóname cuando dudo, perdóname cuando mi fe falte, pero yo ruego que tomes mi pequeña fe y la hagas tuya, Señor, y pongo en ti, Señor, mi confianza. Tener fe, sí, hermano, es confiar en nuestro Creador y saber que Él nos escucha y Él nos dará la respuesta y Él nos llevará al otro lado, donde podremos saludar nuestra fe en medio de los problemas y decir: pasamos el valle tenebroso. Acerquémonos pues a Dios y hablemos con Él día a día, diciéndole: fortaléceme mi fe, Señor. Y así, mi hermano, saluda tu fe. Y yo saludo tu fe, mi hermano, creyendo que Dios te fortalecerá y Dios te dará la fuerza necesaria para salir del problema. Y si estás enfermo, reciba salud. Y si estás en un problema grande, Dios abrirá la puerta y te dará la visión para salir del problema, porque Dios quiere llevarte a una escala mayor. Si hay problemas financieros, si hay problemas en la familia, con el hijo, con la hija, Dios te ayudará, porque Él ha prometido estar contigo. Saluda tu fe, hermano, hermana. Él ha prometido estar contigo. Tengo fe en mi Dios. Sí, mi hermano, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Él nos librará de la enfermedad. Porque Dios ha prometido estar con nosotros, Él nos librará del problema. Porque Dios ha prometido estar con nosotros, Él nos librará de lo que nos asedia y de la preocupación y la ansiedad. Dios nos dará su protección y nuestra fe será fortalecida. Y esto, hermano, como dice el Salmo 91, tú puedas decir junto conmigo: solo Él puede librarme de las trampas del cazador, de acuerdo al Salmo 91:3. Solo Él me librará de las mortíferas plagas que andan ahí afuera, pues te cubrirá, dice la Biblia, con sus plumas, y bajo sus alas te hallarás refugio, pero refugio en Cristo Jesús. Y los que están conmigo y los que están atravesando los problemas, agarra tu fe, fortalécete en Jesucristo y saluda tu fe, que Jesús está con nosotros y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dios te ayudará a atravesar, Dios te ayudará a cruzar el problema, la situación, la preocupación, la ansiedad, la enfermedad. Dios te ayudará. Que no te falte la fe, que no te falle la fe. Toma la fe en Jesucristo y salúdala y abrázala en Jesucristo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que Dios me les bendiga ricamente y tengan una semana próspera y bendecida, saludando la fe en nuestro Señor Jesús, que Él está con nosotros. Bendiciones. Les espero el domingo a las 2 de la tarde. Amén y amén.